Bueno, buenos días. Vamos a trabajar movimiento circular uniforme. Entonces voy a considerar una generalización del movimiento circular uniforme como non-uniform circular motion. Listo. Entonces el movimiento circular no uniforme es un movimiento circular que tiene componentes tangenciales y radiales. Pero para tener una idea, vamos a considerar primero unas trayectorias. Listo. Entonces, a body moving in the plane such that. Pues tenemos un cuerpo que se está moviendo en el plano, entonces voy a trazar la trayectoria de este cuerpo. Entonces, para diferente valor de t, entonces yo voy a tener acá un parámetro, lo voy a llamar parámetro t, parameter t. Yo voy a trazar diferentes puntos en el marco de la trayectoria que está siguiendo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cuerpo podría seguir esta trayectoria. Digamos que en este momento yo quisiera que ustedes se fijaran, bueno, acá yo vamos a hacer un poco diferente. A ver, necesito que me quede como algo así. Bueno, acá, línea recta. Y acá tenemos una curva. Entonces, cuando el cuerpo va en línea recta, yo puedo observar claramente que su velocidad, la velocidad del cuerpo, bueno, independientemente del punto de la trayectoria, la velocidad de un cuerpo se puede esquematizar a través de las tangentes a la trayectoria. Entonces, por ejemplo, en este punto, la velocidad del cuerpo va a tener una dirección tangente a la trayectoria. Como es un movimiento rectilíneo, entonces observen que no hay curvatura. La única componente de la velocidad es la velocidad tangente, la componente tangente a la trayectoria. Más sin embargo, en la medida que la trayectoria se comienza a curvar, yo acá, por ejemplo, también podría muy bien definir una componente tangencial de la velocidad, pero también una componente radial de la velocidad, ¿cierto? Hay una componente radial de la velocidad. Bueno, la velocidad y la aceleración, si el cuerpo está acelerando, la velocidad y la aceleración van en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, porque la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Observen que estos dos vectores pues, son paralelos a no ser de que la derivada sea negativa, entonces serían antiparalelos. En la medida que el cuerpo comienza a acelerar, por ejemplo, en este caso, acá también vamos a tener en algún punto un radio de curvatura. Entonces acá observen que vamos a tener una componente de la aceleración que va dirigida hacia el centro de la trayectoria, ¿cierto? Acá desacelera el cuerpo y nosotros podemos observar cómo la orientación de la aceleración comienza a cambiar. Estas aceleraciones que ustedes pueden ver acá, estos son vectores de aceleración, entonces esta sería la aceleración del cuerpo, esta es la componente tangencial de la aceleración y esta sería la componente radial de la aceleración. Esto no necesariamente tiene que ser movimiento circular uniforme, sino simplemente cualquier movimiento.
donde tengamos curvatura. Entonces, por ejemplo, acá, cuando ya la curvatura cambia, la curvatura comienza a cambiar de signo. Pues recuerden que la curvatura cambia de signo cuando la segunda derivada de la trayectoria es igual a cero. Se llaman los puntos de inflexión. Y por acá, entonces ya la orientación de la aceleración o de la componente radial de la aceleración comienza a cambiar debido a que la curvatura está cambiando. Listo. Ahora, particularmente, entonces, particularly, in the case of non-uniform circular motion, en el caso particular del movimiento circular no uniforme, yo podría definir la siguiente trayectoria con la siguiente dinámica. Entonces, a ver, esta es mi trayectoria circular y voy a esquematizar un movimiento circular no uniforme, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Yo tengo en estos puntos, en cada punto yo puedo dibujar la aceleración tangencial, ¿cierto? Si esta es la componente tangencial de la aceleración de mi movimiento, entonces también voy a tener una componente radial en ese punto, una componente radial de la aceleración y el vector aceleración, por lo tanto, va a ser la aceleración tangencial o la componente tangencial de la aceleración en la dirección tangencial más la componente radial de la aceleración en la dirección radial, que por ejemplo, si yo tomara la decisión arbitraria de colocar acá un sistema de coordenadas, pues entonces me quedaría muy fácil observar que la aceleración radial va en dirección menos x y la aceleración tangencial va en dirección y, ¿cierto? Por ejemplo. Muy bien, y yo puedo continuar, digamos, este proceso de etiquetado a lo largo de la trayectoria circular. Entonces observen que en cada punto la componente tangencial y la componente radial son ortogonales. Esto es una propiedad de las circunferencias. Las circunferencias tienen una propiedad geométrica importante. Se las voy a ilustrar por acá. Tiene una propiedad geométrica importante y es que por propiedades toda tangente a una circunferencia, ¿cierto? Siempre es ortogonal al radio en el punto tangente. Entonces, esto es una propiedad de la circunferencia, es decir, esto hace parte de la geometría del movimiento. Listo. Entonces, por la segunda ley de Newton, no, realmente la segunda ley de Newton lo que dice es que el momentum, que es la cantidad de movimiento que tiene una partícula y depende de su masa, que sería la masa por la velocidad. Entonces, esto es, el momentum es la masa por la velocidad desde ya una perspectiva muy particular. Pero originalmente la segunda ley de Newton, Newton's second law, entonces dice que el momentum, o perdón, la fuerza, sería o no sería otra cosa que la derivada del momento. Y esto sería igual al cambio en impulso de un cuerpo. Pero el momentum, como ustedes pueden ver, es la masa por la velocidad, entonces la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, entonces voy a obtener
la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad por la derivada de la masa con respecto al tiempo. Ahora, cuando los sistemas tienen una masa constante, entonces puedo escribir por acá, for constant mass, para masa constante, entonces solamente tenemos este término de acá, ¿cierto? Y me quedaría que la fuerza simplemente es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero la derivada de la velocidad no es otra cosa que la aceleración. Entonces, digamos que de ahí viene la forma más convencional de la ley de Newton, pues, ¿cierto? Entonces, eh, y así, como la aceleración y la fuerza van en la misma dirección para estos casos, entonces yo también podría etiquetar una componente tangencial de la fuerza y una componente radial de la fuerza. Y vamos a ver entonces qué caracteriza al movimiento circular. Bueno, si ustedes ahí pueden sacar que la magnitud de la fuerza no es otra cosa que la raíz cuadrada de la componente tangencial al cuadrado más la componente radial al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo para el caso de la aceleración. La magnitud de la aceleración no es otra cosa que la raíz de la componente tangencial al cuadrado más la componente radial al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, ahora vamos a mirar cómo sería el movimiento circular uniforme. Vamos a particularizar un poco. Entonces, uniform circular motion. Para el movimiento circular uniforme es un movimiento a velocidad tangencial constante, es decir, la componente tangencial de la velocidad es una constante. Y de acá nosotros obtenemos que la aceleración tangencial o la componente tangencial de la aceleración es cero. Es decir, la fuerza en este movimiento, la fuerza solamente tiene componente radial. Eso es lo que distingue al movimiento circular uniforme de las otras dinámicas y cinemáticas. El movimiento circular uniforme es un movimiento circular que, si bien tiene una componente de velocidad tangencial, la magnitud de esta componente no cambia con el tiempo, solamente cambia su ángulo. Entonces, estos vectores, bueno, yo no soy muy bueno dibujando, pero se supone que para la ilustración estos vectores deberían todos de tener la misma dirección, la misma magnitud, ¿cierto? Son vectores tangenciales a la trayectoria y en cada uno de esos puntos, estos son, este sería el vector velocidad, ¿cierto? Entonces, o el vector velocidad no, sino la componente tangencial de la velocidad. Y en la dirección tangencial sí que no hay componente de aceleración. La aceleración es cero debido a que la velocidad es constante. Ahora, eh, aquí particularmente, entonces, la única componente de la fuerza es una componente radial, porque solamente hay aceleración hacia el centro de la trayectoria, ¿cierto? En cada caso. Listo, muy bien. Entonces, realmente, si uno quisiera dibujar esto como un poco más preciso, podría definir un centro. Este sería, bueno, el centro vendría a ser como algo por acá, ¿cierto? Y yo quisiera dibujar los vectores de la componente tangencial
irían todos hacia el centro. Perdón, de la componente radial, qué pena. Esto serían las aceleraciones o la componente radial de la aceleración. La componente radial de la aceleración en el movimiento circular uniforme tiene magnitud v al cuadrado sobre el radio de la trayectoria y esto se llama la aceleración centrípeta. Listo, muy bien. Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? No, bueno, entonces continuemos. Así la fuerza, entonces vamos a definir la fuerza centrípeta. Entonces, centripetal force sería fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad de la trayectoria al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a considerar, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a identificar, bueno, en el movimiento circular uniforme hay algunos retos, ¿cierto? Hay algunos retos importantes. Dentro de los retos más importantes es identificar cuál es la fuente de la fuerza centrípeta. Ese es un reto importante, ¿cierto? Sobre todo porque pues uno está nuevo en estos casos, en este tipo de problemas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, example one. El ejemplo uno, el ejemplo uno sería como algo así. Entonces, yo voy a considerar un movimiento circular y voy a considerar un sistema coordenado. Hagamos el sistema coordenado en el origen del círculo, por ejemplo, la circunferencia. Listo. Entonces, X, y voy a considerar una masa, voy a considerar una masa M que se está desplazando a lo largo de esta trayectoria circular con velocidad uniforme, es decir, es un movimiento circular uniforme. Si yo colocara esta masa M acá, entonces yo podría definir un nuevo o un sistema de coordenadas diferente que lo voy a llamar el sistema Y'X'. Y naturalmente, dependiendo de este ángulo de acá, entonces esto es una versión rotada, pero bueno, eso no es lo importante, como esto es invariante bajo rotaciones y bajo traslaciones, entonces yo voy a considerar un diagrama de cuerpo libre acá. Entonces, por ejemplo, si yo lo hiciera de esta manera, el peso iría en esta dirección. Esto sería masa por gravedad, ¿cierto? Tendríamos una componente del peso en esta dirección también, que sería, por ejemplo, masa por gravedad por ese coseno del ángulo, digamos que el ángulo es alfa, y tendríamos también entonces una componente radial del peso, ¿cierto? En esa situación. Esta componente radial del peso, que sería masa por gravedad por el seno de alfa. Listo. Dependiendo de la situación, podríamos tener también una componente normal. Ahora, yo
digamos, considerar este problema de la forma como yo lo acabo de hacer. Si yo puedo arbitrariamente escoger los ejes, yo creo que sería mucho más útil si yo escojo los ejes de esta forma que les voy a mostrar acá. Entonces no los voy a escoger en ese punto de la trayectoria, como esto tiene invarianza traslacional, inclusive rotacional. Entonces lo voy a escoger acá. Entonces voy a definir otro sistema de ejes. Esto sería mi eje, por ejemplo, Y2', y este sería mi eje X2' que coincidiría con el eje X. Entonces acá la situación cambia un poco. Entonces yo no voy a tener componentes del peso, sino en Y. Entonces esta sería mi componente del peso en y tendría mi componente de la fuerza centrípeta, ¿cierto? Y yo ahora sí puedo aplicar entonces la segunda ley de Newton, mucho más sencillo porque no tengo ninguna inclinación. Siempre y cuando el sistema me lo permita, yo debo de escoger el sistema coordenado, digamos, a conveniencia matemática o geométrica. Entonces, eso sería la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Ah, bueno, este movimiento circular uniforme, el origen de este movimiento circular uniforme es que hay una cuerdita que está sosteniendo la masa, ¿cierto? Entonces, esta masa la está sosteniendo una cuerdita. Por lo tanto, el origen de la fuerza centrípeta es la tensión. Entonces esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración radial, que no es otra cosa, la única fuerza que está actuando en la dirección radial es la tensión, ¿cierto? Muy bien. Pero yo sé que la aceleración radial es quién? Velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria, por lo tanto la tensión no es otra cosa que la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Entonces digamos que acá muy sencillamente yo puedo determinar la tensión conociendo estos otros aspectos, ¿cierto? Entonces, Em, listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a considerar otro problema de movimiento circular uniforme donde el origen de la fuerza centrípeta es diferente. Muy bien, entonces esto sería uniform, o más bien coloquemos example 2. Entonces, example 2. Listo. Excelente. Vamos a mirar. Yo voy a un carrito. Tengo un carrito y el carrito está dando giros circulares alrededor de una carretera, pero el carrito no se sale de su trayectoria circular. Pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a ver. Acá yo puedo considerar este carrito, digamos, yo lo quisiera hacer de forma tal que a conveniencia, ¿cierto? A conveniencia, entonces yo pueda escoger la dirección de la componente radial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, em, podría ser que el carrito se encuentre acá. Entonces, si el carrito se encuentra ahí, me quedaría un poquito difícil, digamos, visualizar el sistema coordenado. Entonces, puede ser un problema en tres dimensiones. Lo primero que yo voy a hacer, digamos que la metodología, es determinar el origen de la trayectoria circular. ¿Listo? Entonces, esto sería el plano XY. Y la componente radial sería como una componente en esta dirección. ¿Cierto? Muy bien. Esta sería como la componente radial. Listo. Si el carrito estuviera acá,
Yo tuviera mi carrito acá, entonces necesito que ustedes se imaginen lo siguiente, ¿cierto? Entonces que el peso va realmente en dirección Z, ¿cierto? Entonces esta es la parte complicada. Ahora, ¿en qué dirección dibujo yo el eje Z acá? ¿Cierto? Si no tengo ninguna perspectiva desde el punto de vista de las tres dimensiones, por la forma como dibujo el eje X y el eje Y. Entonces, digamos que yo voy a suponer que este es el eje Z. Entonces, la normal vendría en esta dirección y el peso vendría en esta dirección. Y lo importante de notar es que en este caso, esa línea en verde que sería la trayectoria radial sería ortogonal a ese eje en amarillo. Esto no es fácil de ver, pero por ejemplo, si yo considero un sistema tridimensional, entonces yo me podría poner un poco más en contexto. Vamos a ver. Voy a hacer esta consideración. Eso sería el eje X, el eje y el eje Z. Voy a dibujar la misma trayectoria circular que tenía ahora. Entonces ahora la trayectoria circular la voy a dibujar en el plano XY desde la perspectiva del espacio, ¿cierto? No del plano, sino desde el espacio. Muy bien. Esta sería como mi trayectoria circular. Y si yo considero el mismo problema que tenía acá, digamos que este es el carrito, entonces ahora sí yo podría decir lo siguiente, que voy a dibujar la componente radial sería esta componente de acá. Y observen que la componente radial entonces sería ortogonal a un eje paralelo al eje Z que voy a dibujar. Esto no me está quedando muy derechito que digamos. Esto sería un eje paralelo al eje Z que sería Z'. Y en esta dirección, en la dirección positiva de Z', entonces yo tendría la componente normal y en la dirección negativa de Z' tendría el peso. Y en la dirección radial, lo que tendría yo sería que tendría la fricción. Listo, observen que el radio naturalmente va a ser ortogonal al eje Z'. Entonces de acá yo podría decir sumatoria sobre Z, ¿cierto? De las fuerzas en Z. Esto sería la normal menos la masa por la gravedad y esto sería igual a cero porque yo me estoy moviendo circularmente solamente en el plano, ¿cierto? Muy bien. Y tendría la sumatoria de las componentes radiales, ¿cierto? Y la componente radial simplemente sería igual a la masa por la aceleración radial, pero esto es igual a la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente cinético de fricción por la normal. Es decir, la masa por la aceleración radial, que sería masa por velocidad al cuadrado, sobre R, ¿cierto? Entonces esto sería igual a mu sub k por la masa por la gravedad, que sería de esta expresión de acá, simplemente la normal es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Esto es masa con masa y me va a quedar acá que la velocidad simplemente es igual a la raíz cuadrada de em, el coeficiente cinético de fricción por la aceleración debido a la gravedad por la trayectoria, por el radio de la trayectoria circular, ¿cierto?
En este tipo de problemas, digamos, nosotros nos podemos enfrentar a una pregunta como, por ejemplo, determine la velocidad del carrito, eh, determine la velocidad del carrito antes de que eh, se detenga completamente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mientras todavía el carrito está en movimiento, ¿cuál es su velocidad? ¿Cierto? Entonces, tendríamos que utilizar la fuerza de fricción como la componente centrípeta del movimiento circular uniforme, es decir, el origen de la fuerza centrípeta acá es fricción. Entonces, un segundo. Entonces, voy a colocarlo por acá. Origin of centripetal force. Eso sería friction. Por acá tendríamos también, en este caso, origin of centripetal force. Sería tension. Entonces tenemos que identificar cuál es el origen de la fuerza centrípeta. Es, digamos, un punto importante. Hay otro ejemplo que es un ejemplo donde la fuerza centrípeta ya es algo, digamos, un poco no convencional. Entonces sería el ejemplo 3. Example 3. En el ejemplo 3, lo que yo voy a considerar es que voy a considerar un satélite que está orbitando la Tierra. Supongan ustedes que este es el planeta Tierra. Y el planeta Tierra tiene un radio que es el radio del planeta Tierra, del Earth. Y vamos a considerar un satélite que está orbitando el planeta Tierra bajo la premisa de movimiento circular uniforme. Listo, entonces este sería mi satélite. La pregunta es, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la fuerza centrípeta? Es decir, de la fuerza que tiene la tendencia de mantener o de sostener el movimiento circular uniforme hacia el centro de la trayectoria, se llama centrípeta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el origen de la fuerza centrípeta en este problema de movimiento circular uniforme que tenemos nosotros acá? ¿Cierto? Donde el satélite se encuentra a una distancia h, eh, esta es una distancia h de la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y vamos a despreciar, digamos, el radio del satélite, porque es pequeño comparado con el radio del planeta Tierra. Listo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen? Esta grabación ya se va a acabar, entonces piensen, mientras iniciamos la otra grabación, ¿cuál es el origen de la fuerza centrípeta? Y vamos a averiguar qué tan buena hipótesis tenían ustedes. Y vamos a averiguar la velocidad de órbita del satélite. Listo. Bueno, mm, entonces ya nos despedimos y en un momento continuamos.